Buenos días a todas y a todos. Como habéis escuchado, me llamo Joaquín Pagador, soy maestro de música en el CEIP Juan 23 de Zafra. Antes de empezar con esta experiencia de la que os voy a hablar, quisiera agradecer a Pemex la oportunidad que nos ha brindado para darla a conocer, y a todas y a todos los que estáis aquí, mi gratitud y mi admiración, porque el hecho de dedicar parte de vuestro tiempo, de vuestro fin de semana, a una actividad como esta es un signo inequívoco de vuestro compromiso con la música y con la educación. Durante los próximos 15 o 20 minutos os voy a hablar sobre una actividad, una experiencia realizada en mi centro, a la que pusimos el nombre de Misión Ludwig. Aunque ahora entraremos en detalle, para que os situéis y así a grandes rasgos, la Misión Ludwig es una actividad centrada en la figura de Beethoven y por tanto muy relacionada con el área de música, pero con una vocación multidisciplinar. Y además tiene ciertos componentes de gamificación y sigue una lógica de funcionamiento muy al estilo del breakout. Para empezar os quiero poner en contexto. En mi centro, imagino que como en muchos otros, hay un grupo de docentes muy aferrados a la enseñanza tradicional. Pero hay otra parte, otro equipo de maestros que ya va demandando un cambio, haciendo las cosas de otra manera, trabajando por proyectos, por centros de interés, haciendo experiencias innovadoras, muchas veces de manera puntual y aislada, aunque de vez en cuando sí que se crean proyectos colaborativos, y este es el caso. Bueno, pues este grupo de maestros del que os hablo, y en el que yo me incluyo, puso en marcha el año pasado un proyecto CITE, de estos del Plan Innovative, que conoceréis, que estaba relacionado con la transformación de espacios educativos, con las metodologías activas y con el trabajo colaborativo y multidisciplinar. Este proyecto echó a andar con una primera fase de preparación de materiales, como de formación nuestra, ¿no? Preparación de materiales, conocimiento de los recursos que íbamos a utilizar, y después una segunda fase ya era con los alumnos. Esa segunda fase se inició, iba dedicada a quinto y a sexto. Pero en marzo, como recordaréis, ocurrió que nos tuvimos que confinar. Y eso pues obligó a replantear todo. Hubo unos días ahí un poquito de locura, de desconcierto, porque nos enfrentábamos a una situación nueva. Pero hicimos unos pequeños cambios, unos ajustes, y lanzamos el proyecto. El planteamiento de nuestro proyecto fue diseñarlo a modo de aventura a través del tiempo, en la que nuestros alumnos debían de cumplir una serie de misiones consistentes en sumergirse en la vida de ciertos personajes históricos para, sin ser descubiertos, interferir, condicionar sus decisiones, guiarlos de algún modo hacia un fin concreto. Cada una de esas misiones propuestas debía culminar con un producto tangible y evaluable, y que además otorgaba el derecho a pasar a la siguiente fase. Hubo varios personajes que se pusieron sobre la mesa, candidatos a ser los que iniciaran el proyecto, pero, como sabéis, el pasado curso, bueno, en realidad fue hace unos meses, el pasado año, mejor dicho, se cumplieron 250 años del nacimiento de Beethoven y nos parecía la ocasión, el aniversario, el personaje lo merecía, así que Beethoven se convirtió en el personaje central de nuestra aventura. Para reforzar el carácter innovador del proyecto y asegurar el engagement, ¿no? o la motivación del alumnado, para engancharlo, pues en ese momento tan complicado que estábamos viviendo, incorporamos una serie de elementos que nos parecían fundamentales. El primero de ellos es la gamificación. Estábamos convencidos, y así se demostró, de que el planteamiento de nuestro proyecto a modo de gran aventura o de juego de rol contribuiría a motivar a los alumnos y a mantener su interés por ir cumpliendo las diferentes misiones. El segundo de estos elementos fue la dramatización. Por una parte, los alumnos y alumnas se convirtieron en agentes secretos. Y cada vez que se ponían en contacto con nosotros lo hacían pues utilizando un lenguaje de agentes secretos, interpretando un papel que ellos mismos se habían creado. Pero además tuvieron que encarnar al propio Beethoven. Otro de esos componentes fue el humor. Estuvo presente y lo quisimos incorporar y funcionó muy bien. En nuestras comunicaciones
con el alumnado tratábamos siempre de incorporar algún elemento loco, disparatado, gracioso, alguna situación divertida. El propio personaje que nosotros interpretábamos ya era un poco exagerado. Y ellos, algunos de los alumnos, cada uno con la gracia natural que tiene o que tenía, pues adoptó ese mismo comportamiento y también iba metiendo sus pinceladitas de humor en sus trabajos. Y otro de los elementos que da sostén y da soporte a todo el proyecto fue el uso de las tecnologías. Ya os hablé al principio, en la introducción de mi charla, pues que Misión Ludwig es un proyecto en el que participan diferentes asignaturas. Sobre todo, lengua, matemáticas, ciencias sociales, plástica y música. Un poquito de inglés, pero no tuvo tanta presencia en realidad. Los alumnos y alumnas de quinto y sexto de primaria, en aquella nueva educación a la que nos vimos abocados, pues iban trabajando diariamente los contenidos. Los maestros íbamos dando las clases como buenamente podíamos, ¿no? Pues bien, para superar las diferentes etapas de cada misión, los chicos debían ir respondiendo correctamente a una serie de cuestiones que estaban directamente relacionadas con esos contenidos que acabábamos de ver la semana anterior. Pero por otra parte, en la elaboración de sus productos, más allá de los contenidos, los chicos tenían que ir demostrando que tenían otras habilidades, otras destrezas. Si os dais cuenta, aquí está esta doble balanza, ¿no? La de una parte más basada en contenidos y otra más competencial, que es a nosotros personalmente nos parecía casi más interesante. En cuanto a los objetivos, como cualquier proyecto, partíamos de una lista de objetivos que podríamos enumerar, pero que si tuviéramos que sintetizar en uno solo, diríamos que el propósito de la aventura era fomentar la creatividad de los alumnos, utilizando recursos del patrimonio artístico y cultural, y también introducir la música como una herramienta potente para trabajar muchas cosas, muchas materias. Pero vamos, si os parece, con la aventura en sí. Antes de comenzar con la aventura, y para meter a los muchachos en situación, un lunes, de repente, a las 8:30 de la mañana o así, todos los alumnos y alumnas recibieron a través de Classroom el siguiente mensaje. Hola, soy Vicente Remoto, pero puedes llamarme Comandante Remoto. Vine de Leningrado porque no era de mi agrado. Y ahora dirijo una organización secreta llamada Castú, y que se encarga de salvaguardar la paz y el equilibrio de nuestro planeta. El mundo corre peligro. Si estás viendo este vídeo, tú eres nuestra última esperanza. Debes superar una serie de pruebas y conseguir un número. Es un número muy importante, aunque aún... Junto al mensaje que acabamos de escuchar, había un enlace a un breakout hecho con Genially que se llamaba La Última Oportunidad y que utilizábamos para varias cuestiones. Primero, para repasar los contenidos que habíamos visto durante la semana. Segundo, para ir presentando a los maestros participantes, que éramos los agentes responsables de esa organización secreta, la organización secreta Castúo, y a su vez ese Genially escondía un código secreto que era fundamental para el transcurso de la historia y que los alumnos debían descubrir. Os voy a presentar a los agentes responsables. Soy Hacha, la responsable de comunicación de esta organización secreta. Y tengo una misión para vosotros y para vosotras. Como ya os he dicho, soy la responsable de comunicación. Pero es que no sé por qué soy yo la responsable de comunicación. Es que no sé por qué me han elegido a mí, porque es que a mí no me gusta hablar. Yo tengo esto, pero a mí no me gusta hablar, que yo soy de las que piensan que en boca cerrada mejor que en otras moscas. Tenemos que calcular el lugar, es cuestión de vida o muerte, tenemos que conseguirlo. Hola.
Soy el profesor Presa y soy especialista en cálculo y en ciencia. Soy la superagente QT. Necesito tu ayuda. Hola, yo soy el agente Superverso. Tengo un embolado diverso y necesito de vuestra ayuda, que sois mentes finas y agudas. Si estás escuchando este mensaje, es que has conseguido el número secreto. No se trata de una coordenada. Es un punto en la línea temporal. Deberás investigar todos los acontecimientos históricos importantes que tuvieron lugar en 1770. Con la información que... Bueno, pues habéis conocido a los agentes responsables de la organización Castúo. Había algún otro maestra concretamente, de apoyo que estaba por ahí detrás, y que no aparece, pero que hizo labores muy importantes. La PT y la L estuvieron ahí echando una mano. Y también habéis escuchado el mensaje final que recibían todos los chicos una vez superadas las pruebas iniciales. Bien, pues pasado el tiempo que estipulamos, los alumnos fueron entregando sus trabajos. Fueron trabajos de investigación sobre el año 1770 y lo hicieron de la manera más diversa en cuanto a formato. La mayoría de los acontecimientos en realidad no significaban nada para los alumnos. Pero hubo dos acontecimientos que llamaron mucho la atención. Todos se pararon en esos dos acontecimientos. Uno de ellos fue el paso del cometa Lexell muy cerca de la Tierra. Y el otro fue el nacimiento de Beethoven. Bueno, fuimos recibiendo los informes, o sea, los trabajos de los niños y de las niñas, y a cada uno de ellos le hicimos un feedback personalizado, en el que agradecíamos su ayuda, en el que valorábamos su trabajo y en el que pedíamos que estuvieran atentos, alerta de cara a una posible nueva misión. Y con eso terminó la primera fase, les dejamos un buen sabor de boca y estuvieron una semana sin noticias nuestras. Pasada esa semana, los alumnos volvieron a recibir un mensaje del comandante remoto. No lo voy a poner entero, pero algo así. Hola, soy el agente remoto. Si estás viendo este mensaje, es que aún podremos salvar a la humanidad. Pero para ello deberás seguir colaborando con nosotros. Hemos analizado cuidadosamente los datos de tu informe sobre los acontecimientos más relevantes de 1770. Y nuestros expertos han encontrado un patrón que indica que el final de la humanidad está muy próximo. Por eso, debes viajar al pasado, a diferentes momentos del pasado, y debes conocer a un personaje muy relevante y muy famoso. Esta nueva misión consistía en viajar a 5 momentos concretos de la vida de Beethoven, para tratar por todos los medios de provocar que los acontecimientos se produjeran de una manera determinada. Que Beethoven tomara ciertas decisiones, porque de lo contrario Beethoven nunca llegaría a componer la 9ª sinfonía. Por supuesto, nunca compondría ese 4º movimiento que tiene la Oda de la Alegría, que pasaría a ser el himno de la Unión Europea. Eso haría que la Unión Europea nunca llegara a ser lo que hoy en día es, y que cambiaría la historia de la humanidad poniéndola en peligro. Ese es el planteamiento. Ese viaje a esos 5 momentos nos permitían varias cosas. Por una parte, trabajar cuestiones de lo más diversas, desde el punto de vista de los contenidos. El sistema solar, el cambio climático, historia, sobre todo la parte del paso de la edad moderna a la edad contemporánea, la revolución industrial, la revolución francesa, el romanticismo literario, un montón de cuestiones. En lo musical, además de ahondar en la vida de Beethoven y en su contexto histórico, un poquito de su estilo, conseguimos que el alumno conociera mejor la obra de este compositor. Y conseguimos, si puedo hablar en primera persona porque el de música era yo, esa escucha activa tan anhelada por el maestro de música, de la que hablamos tanto y que no siempre conseguimos, pues creo que en muchos casos aquí sí que lo conseguimos. Y lo hicimos porque los alumnos debían buscar
el origen de la melodía del Himno de la Alegría, que ya aparecía esbozado en algunas obras previas. Por supuesto, sin ese desarrollo sublime que vemos en el cuarto movimiento de la novena, ¿no? Pero sí que entonces el alumno debía identificarlo, buscarlo, localizarlo. Bueno, pues cada una de esas 5 etapas era presentada por un agente responsable, por un maestro o maestra. El primero de esos viajes fue en 1770, fue ir a 1770. María Magdalena, embarazada de Beethoven, estaba valorando irse de Bonn y volver a su ciudad natal. Estaba un poco depre porque había perdido un hijo anterior en un embarazo anterior. Entonces se quería ir de Bonn. Teníamos que conseguir que subiera a la primera planta, se asomara a la ventana y... Bueno, mejor que lo veáis aquí. El mundo cambie, poniendo en peligro incluso nuestra propia existencia. Esta decisión consiste en abandonar Bonn y regresar a su pequeño pueblo natal junto a la desembocadura del río Mosela. Tu primera misión es evitar que esto suceda. Para ello, antes de que amanezca, debes conseguir que María Magdalena suba a la segunda planta de su casa, ubicada en el 515 de la Bonn-Hasse, y se asoma a la ventana a contemplar esta era la agente Hacha explicando la misión. Como comentaba antes, los alumnos debían subir, o sea, debían conseguir que María Magdalena subiera a la primera planta, se asomara a la ventana y viera una estrella fugaz. Esa estrella fugaz era el cometa Lexell, del que ya habían tenido nociones los alumnos en trabajos previos. Y eso ella, María Magdalena, lo tomaría como una señal de buen augurio y le haría cambiar de idea y quedarse en Bonn, donde finalmente nació Beethoven. El segundo viaje nos lleva a 1796. Beethoven, con 26 años, se gana la vida en parte dando clases de piano y se está enamorando de su alumna. Y su alumna también se está enamorando de él. Debemos evitar que esa relación continúe. El amor está sobrevalorado. Vicente. Sí, cariño, un momento, cariñito. Vicente, ven, anda. Debemos cortar esa relación. Tu misión será volver a 1795. Un momentito, Vicente. Sí, mi amorcito, ahora mismo estoy en pleno mensaje muy importante. Vicente. Por favor, ahora voy, mi amor. La ruptura de Beethoven con esta chica, o mejor dicho, la ruptura de esta chica con Beethoven, le destroza, le rompe el corazón, pero al mismo tiempo le da esa energía para componer. Y compone Lamento de un no amado y Amor correspondido, que son 2 obras para voz y piano, en la que incluye algunos fragmentos que recuerdan mucho, que se parecen mucho y que hay gente que considera que es el germen de la melodía del Himno de la Alegría, del cuarto movimiento. Después viajamos a... Os lo voy a poner para que lo escuchéis. Wüsste ich, dass du mich lieb und wert ein bisschen hieltest und von dem, was ich für dich nur 100 Teilchen fühltest, dass dein Dank hübsch meinem Gruß halben. Después viajamos a 1808 y en este año nuestros alumnos y alumnas tienen que conseguir que Beethoven estrene su quinta y su sexta sinfonía en el Teatro Van der Wien. Es un teatro concreto con unas condiciones concretas, lo suficientemente amplio para plantearse meter un coro, y eso hace que finalmente componga Fantasía Coral, que es una obra para orquesta y coro que incluye esa melodía o ese germen de lo que será la melodía del famoso Himno de la Alegría. El cuarto viaje es a 1816. Ese es conocido como el año que no hubo verano. Esto es un hecho histórico. Bueno, de hecho, todo lo que estamos contando tiene una base histórica real.
Este año el volcán de Tambora entra en erupción y produce una nube de cenizas y polvo que crea un cambio climático a nivel global durante muchos meses. Se pierden cosechas, se crea una crisis enorme económica en muchos países. Hay gente que relaciona la derrota de Napoleón en Waterloo a este cambio del clima que él no se esperaba. Bien, pues en esta aventura especulamos con la posible influencia mutua entre Mary Shelley y Beethoven. Mary Shelley, en ese plomizo verano y tristón, se mete con sus colegas del romanticismo, yo que sé, Polidori, Lord Byron y otros, se mete en una mansión y, inspirada por ese clima extraño y por la música y escuchando la música de Beethoven, porque alguien tenía unas partituras de Beethoven y estaba tocando esas obras ahí en el piano de la mansión, se inspira y escribe el relato famoso de Frankenstein. Por otro lado, en otra parte de Europa, Beethoven está pasando con su incipiente sordera una crisis creativa brutal. Tenemos que conseguir que nuestros agentes hagan llegar un manuscrito de Frankenstein a manos de Beethoven para que éste lo lea, y eso hará que recupere esas energías creativas o esa inspiración y se ponga a componer y finalmente componga la 9ª sinfonía de Beethoven. Su 9ª sinfonía, quiero decir. Y la última misión nos lleva a 1824. En este año Beethoven está dando las últimas pinceladas a su 9ª sinfonía y está dándole vueltas a la cabeza sin saber muy bien dónde estrenar, porque es que en Viena, en ese momento, el gusto musical pues está muy dominado por compositores italianos de la talla de Rossini, y Beethoven piensa que allí no va a tener éxito. Como lleva un tiempo sin sonar, se plantea irse a Berlín. Nuestros agentes tenían que impedir que Beethoven tomara esta decisión. Finalmente, Beethoven estrena en Viena con un gran éxito en lo que sería su última aparición pública antes de su muerte, que se produciría 3 años después. Y este es el último viaje. Con este último viaje, los alumnos y alumnas ya consiguen el código numérico completo, que es 51985. O sea, 5 mayo 1985, 1985, que fue el año y el mes en el que Europa adopta el himno de la alegría como himno. Una vez desbloqueada la página, un nuevo mensaje del comandante remoto les da las indicaciones acerca de la tarea final que deben realizar, que es una entrevista al mismísimo Beethoven, en la que tienen que conseguir que Beethoven hable de su vida, de su obra, de lo que quiso expresar en el 4º movimiento de la sinfonía y también de su trascendencia para el resto de la humanidad posterior a su muerte. Pues nada, digamos que esa es la actividad final. Al final recibimos un montón de trabajo, bueno, uno por cada alumno y alumna, la gran mayoría de una gran calidad. Tanto es así que hicimos un blog y publicamos esos trabajos, si no todos, una gran cantidad. Pero vamos, recibimos vídeos, animaciones, podcasts, se hicieron programas de radio y hubo mucho material y os invito a que entréis en el blog. Si queréis, después os pongo el enlace al blog. Y eso ha sido todo. Espero que eso ha sido la misión Ludwig. Espero que os haya resultado interesante o inspirador, que os animéis a poner en marcha este tipo de proyectos, porque aparte de muy divertido, creo sinceramente que es bastante enriquecedor, ¿no? O bastante motivante. Vamos, y enriquecedor tanto para el alumno como para los docentes. Y ya está, eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención y estoy abierto a cualquier pregunta, cualquier sugerencia y a lo que queráis y estiméis oportuno comentar.